Les estaba comentando que me gusta mucho que podamos recuperar pues nuestra parte ancestral en cuanto a alimentación. Entonces, lo que quería era hablar hoy del maíz. El maíz es pues milenario, ¿verdad? Tenemos nosotros muchísimo, muchísimo tiempo de estar consumiendo el maíz. Es de América, es un grano que es 100% americano. Lo que pasa es que ahora, en estos momentos, pues se consume y se produce en todo el mundo. Es tradicionalmente mexicano, ¿verdad? Aunque en Centroamérica también tenemos muchísimas variedades y hay muchísimos, muchísimos tipos. Vamos a ver, si pueden ver la pantalla, sí. No, en este momento no. Ahora sí, Ujú. excelente, muchas gracias. Les estaba contando que bueno, se le tiene muchísimos nombres. De hecho, en toda América, aquí en Costa Rica, nosotros le decimos elote, pero mazorca, choclo, son varios de los nombres que existen para este grano. En la parte, digamos, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Entonces les estaba contando que es oriundo de América. Ahora, hay varias partes, digamos, en India se cultiva también, ahora en Asia, todo el continente asiático se cultiva, no solo en India, entonces, pues ha ido tomando muchísima fuerza. Es un grano que yo estaba muy interesada en contarles de todos sus beneficios porque pues han habido muchos cambios en la alimentación moderna del ser humano y se han dejado de lado por mucho miedo los que son carbohidratos. Entonces la idea con esto es poder romper mitos, poder perderle el miedo al maíz, al elote, a este grano que pues en realidad ha soportado el desarrollo de la civilización como la conocemos y perderle el miedo, ¿verdad? Entonces, todas las dudas que tengan, a mí me las hacen llegar. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a ver. Entonces, lo primero, ¿qué es el maíz? Porque a mí muchas veces me dicen, bueno, es que es un vegetal, es una harina, ¿qué es? Bueno, es vegetal en el mundo culinario y para las personas del agro es un vegetal, ¿verdad? Viene de la tierra, pero a nivel nutricional, por su alto contenido de carbohidratos, lo vamos a contabilizar como harina o grano o cereal. Su composición química la vamos a ver ahorita más adelante, no es mayormente alto en proteína, entonces pues es primordialmente carbohidrato. Son buenos carbohidratos, ya vamos a verlo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Uno dice, bueno, ¿por qué es que ahora no estamos consumiendo suficiente maíz o por qué la gente ahora le está dando miedo consumir maíz? Y todo tiene que ver con esta carbofobia que les estaba contando. La gente pues ha mal utilizado desde la cantidad tal vez hasta la calidad de las preparaciones y se cae en alimentos que son los que van a ser perjudiciales para nosotros, pero no necesariamente los alimentos que tengan maíz van a ser malos. Me gustó muchísimo esto de que había un culto al maíz. Hace 9000 años que se conoce que se adoraban a estos preciados granos e inclusive pues se trabajaba como si fuera moneda. Entonces el maíz era verdaderamente algo muy, muy importante y todavía en la actualidad es muy importante. Es de los granos más cultivados en el mundo. Ahorita lo vamos a ver. Ahí la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver. Este es un dato muy importante. Uno normalmente asocia el maíz solamente con el elote o el choclo o los granitos que uno se come. Son muy ricos y todo, pero el maíz sirve para muchísimas más cosas. De hecho, la mayoría de los derivados del maíz los tenemos en refinerías, en cápsulas y se utiliza mucho como parte de forraje, o sea, para que los animalitos también se alimenten. Es un grano muy nutritivo, es muy bueno y tiene un gran aporte en la industria. Entonces, pues es perderle el miedo y comenzar a saber utilizarlo, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. En Costa Rica, nosotros tenemos varios tipos de maíz. En toda América hay todavía más tipos. Hay muchísimos, muchísimos. Tenemos el amarillo, ¿verdad? Que es el que pues es más fácil de ubicar. Incluso los dibujos o los emoticones y todo lo que uno quiera, siempre es un maíz amarillo. Pero también hay maíces o elotes o mazorcas que son azules, moradas e incluso rojas. Son muy lindas, tienen sabores bastante parecidos a los que ya nosotros conocemos, pero
pero en realidad también están cargados de más vitaminas y minerales. Entonces, vale la pena probarlos. En Costa Rica hay una que se llama de Pujagua, es maíz morado, es muy nutritivo también y se puede hacer de todo con estos mazorcas o elotitos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces aterrizando a lo que es el consumo humano del maíz y todos sus derivados. Entonces yo aquí les hice como una lista de las que uno normalmente conoce, ¿verdad? Las palomitas de maíz, que es un alimento bastante útil y la cantidad de fibra que tiene es muy alta, entonces vale la pena que nosotros como nutricionistas lo recomendemos bastante. Las tortillas, los chips, el atol, que aquí se hacen atolitos también, tipo mazamorra, la semolina, la polenta, que es deliciosa, es muy práctica de hacer, es muy fácil, es buena, bonita y barata y muy nutritiva. La masa que la podemos utilizar para hacer de todo, ¿verdad? Entonces se puede hacer quequitos, pancitos, las tortillas, montones de cosas que se pueden hacer con la harina de maíz. También se consume fresco, ¿verdad? Como el elote o desgranado en ensaladitas. Se puede obtener aceite también del grano y azúcares, como el jarabe de maíz. El jarabe de maíz alto en fructosa es el que yo considero que tal vez ha podido como ensuciar un poquitito el nombre del maíz. Ya todos los que somos nutricionistas sabemos los efectos del jarabe de maíz alto en fructosa en el consumo humano. Sabemos que es muy económico. Entonces, la idea es pues, empoderar a las personas, a nuestros pacientes, a nuestros clientes, no meterles miedo, sino más bien quitarles ese miedo y enseñarles, bueno, no todos los productos de maíz son malos, hay muchísimas buenas opciones que se pueden utilizar y depende mucho también de qué se acompañe o con qué se prepara. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahí, esta está súper bonita la imagen, me encantó. No es tan así, pero un poquito. Lo que les decía del combustible y del forraje, la utilización de la producción del maíz verdaderamente es algo muy, muy bueno para el ser humano, entonces yo considero que es importante que aprendamos de todo, ¿verdad? Lo que les estaba contando ahora, de un 60 a un 70% del maíz mundial es utilizado para alimentar animales. Entonces tenemos animalitos muy saludables comiendo maíz. Entonces podemos confiar también de que es un excelente, excelente producto, ¿verdad? Como les digo, es todo para ir perdiéndole el miedo, para volver a agarrarle cariño y amor a la comida más autóctona, más nuestra, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Aquí con los cereales del desayuno y todo, yo creo que pues eso es una forma muy refinada de utilizar el maíz. Muchos nutricionistas tenemos la batalla contra algunas cajitas de cereal porque pues tienen mucho azúcar refinado, son de alto índice glicémico, son alimentos que verdaderamente no son tan nutritivos, pero cuando uno busca, por ejemplo, un cereal o cómo mejorarlo, si yo voy a consumir un cereal de maíz, se le puede agregar bastante fibra, que eso es, por ejemplo, lo que yo les recomiendo a mis pacientes. Entonces yo les digo que le corten fresas, que le pongan moras, banano, lo que tengan ahí a mano. Eso incrementa el contenido de fibra en el caso de la utilización de cereales. A nivel de polenta, yo no sé si ustedes conocen la polenta, las que lo conozcan, bueno, es deliciosa, es muy fácil, es básicamente sémola de maíz y uno la hidrata con agua hirviendo, es muy fácil, se sirve como si fuera un puré cuando está fresca y cuando se enfría se solidifica, como cualquier sémola. Es súper práctico, es muy útil porque después, al día siguiente, cuando uno utiliza la parte que ya está solidificada, la puede usar como arepas, como tortillitas, queda muy rico, es súper nutritivo. El maíz, pues ya también todos sabemos, ¿verdad? Es libre de gluten. Ahorita vamos a hablar un poquitito de las tolerancias con el maíz y todo, pero son alternativas muy ricas y muy buenas. Y verdaderamente podemos tener presente el maíz en todos los tiempos de comida y súper nutritivos si sabemos mezclarlo. Siguiente diapositiva, gracias. Ok, aquí les tengo lo de la información nutricional del maíz. Estos son 100 gramos de maíz amarillo hervido. La fuente es del USDA
Y las calorías que podemos encontrar son unas 96 calorías. Esto puede variar claramente, pero en promedio es así. Es bastante alto en agua y, como les había comentado, tiene 3.4 gramos de proteína, que es relativamente un nivel bajo contra los 21 gramos de carbohidratos que nos aporta el maíz o el elote. Vean que el contenido de fibra es 2.4, es un 2%, un 10% del contenido total de carbohidratos. No es para nada malo su contenido de fibra, es bastante buena fuente de fibra. Ahora vamos a ver incluso beneficios de la fibra del maíz en la salud. Y la grasa, que aunque es poquita, siempre la logran extraer y producir esos aceites que les comentaba. Ahora, cosas que tal vez no sabían, era que el maíz no solamente aporta carbohidratos, ¿verdad? Pero también aporta vitamina C. Entonces, y de hecho, ya este es el contenido de la vitamina C una vez que ha sido hervido. Entonces, eso es lo que mantenemos intacto de la vitamina C. Entonces, también podemos fortalecer ahí un poquitito el sistema inmunológico cuando los pacientes comen un poquito de maíz. Tenemos también vitamina B1, un 14% de los requerimientos dietéticos diarios de 100 gramos de maíz, folato, también 11%, magnesio y potasio. Entonces ya ven que verdaderamente es un grano que tiene bastantes nutrientes, no es puro azúcar, no son calorías vacías, es un grano bastante bueno. Claramente, cuanto uno más procesa y refina el grano, pues más de estos beneficios vamos a ir perdiendo. Entonces la idea es siempre pues buscarlo lo más íntegro que se pueda. Siguiente diapo. Ok. Como les estaba comentando antes y también al principio, yo sé que está muy de moda tenerle mucho miedo a los carbohidratos. Todo está en el balance. Esto es lo que yo intento explicarle a las personas. Por ejemplo, se elimina el maíz, que ya vimos que es súper nutritivo, que tiene montones de propiedades muy benéficas y que a nivel nutricional es muy competitivo, por miedo a los azúcares. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué uno le puede tener miedo a los azúcares? Bueno, normalmente uno sabe que los alimentos de alto índice glicémico, no dice, bueno, es que podrían afectar el azúcar, es que pueden predisponer a una persona a tener sobrepeso o obesidad, y entonces ya podemos ir ahí sacando todas las complicaciones de los alimentos que son de alto índice glicémico. El maíz, el elote, no es un alimento de alto índice glicémico. Es de mediano o de bajo, dependiendo del tipo de grano que se esté midiendo. Ya vieron que hay diferentes tipos de elotitos, entonces pues depende un poco de eso también. Pero esto es súper importante, o sea, personas que tienen diabetes, personas con prediabetes, personas que están incluso con planes para bajar de peso, no necesariamente tienen que eliminar el maíz. Lo pueden utilizar de una forma adecuada, ¿verdad? Entonces es importante pues recalcar esto y recordarlo, porque estaríamos perdiendo un grano que es bastante económico y muy, muy nutritivo. Siguiente diapositiva. Les estaba contando de las palomitas de maíz. Y las palomitas de maíz yo las recomiendo muchísimo, muchísimo porque son ricas, son fáciles de hacer, a casi todo el mundo le gustan. Ahí el tema es como lo que le ponen encima a las palomitas, pero verdaderamente son un excelente snack, ¿verdad? Normalmente palomitas de maíz naturales que no tengan, no sé, mantequilla, ni caramelo, ni nada de esas cosas, andan por ahí de las 80 calorías y, o sea, y aportan montones, montones de fibra. Entonces, nosotros podemos obtener de las palomitas de maíz, de una bolsa mediana, 16 gramos de fibra. 16 gramos de fibra, eso es un poquito más del 40% del requerimiento dietético diario de fibra. Entonces estamos hablando que cuando uno le recomienda palomitas de maíz a una persona, pues no es una mala recomendación. Es muy importante que noten ahí lo del tipo de fibra con la que vamos a estar trabajando. Pongan mucha atención porque al final vamos a hacer unas rifas de productos. Entonces, pongan atención o tomen nota o tomen apuntes para después ver quién se va a pegar el premio. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Ok, proteína. Les estaba contando de la composición nutricional del maíz. No tiene una cantidad muy alta
pero la proteína que uno va a encontrar en el maíz se llama ceína. No es completa, entonces, por ejemplo, personas que están con un plan de alimentación que es vegano a base de plantas, no podemos depositar toda nuestra confianza en los aminoácidos vegetales del elote porque estos sí son, o del maíz, porque estos sí son incompletos. Entonces ahí tendríamos que juntarlos como con frijoles o con garbanzos o con lentejas para poder incrementar el contenido de proteínas. Se utiliza muchísimo esta proteína también en la parte industrial. La industria farmacéutica también utiliza mucho la ceína, esta proteína para sus productos. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, les había contado que pues el elote o el maíz no es solamente azúcar. Tiene muchos compuestos químicos que nos pueden ayudar y de hecho tiene muchos antioxidantes. O sea, el elote, el maíz, es un grano muy, muy nutritivo que tiene compuestos que son bioactivos que nos pueden ayudar a reducir el riesgo de algunos daños. Entonces, es importante seguir previniendo la oxidación celular y la oxidación del medio ambiente y de todo, y el uso del maíz nos apoya muchísimo. De nuevo, como ya sabemos, la coloración de los alimentos habla mucho de los componentes nutricionales que estos tienen. Entonces, cuando yo elijo varios colores de maíz, pues eso es genial porque entonces voy a poder obtener bastantes antioxidantes. Si solamente como elote amarillo o solo como el elote blanco, pues es posible que voy a estar también perdiéndome de algunos nutrientes muy importantes. Entonces, traten de buscar la variedad. Como digo, no solamente el blanco, el morado, el azul, todos esos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les tengo los componentes. Estoy dando una pista. Pónganle mucha atención a esta página para los premios. Esos son compuestos que están presentes en el maíz. Entonces tenemos el ácido felúrico, que ese es uno de los principales antioxidantes que tiene el maíz. Se nos va a ayudar entonces a reducir el riesgo de oxidación celular. Las antocianinas, que esas ya las conocemos, esas son las que le dan la pigmentación a los alimentos. En este caso, el maíz rojo, azul y morado contienen bastante antocianinas. No tan así el maíz amarillo y el maíz blanco. Las zeaxantinas son unos carotenoides que también ayudan a dar coloraciones en la piel. Hay muchos estudios que hablan de que la vitamina A y las zeaxantinas pueden ayudar a reducir la degeneración de la mácula, entonces a nivel ocular. Entonces es muy útil y muy bueno, como digo, tener estos nutrientes, comer elotito es súper nutritivo. Tenemos la luteína, que es un carotenoide que también nos va a ayudar a proteger la vista, el daño producido específicamente por la oxidación de la luz azul en los ojitos. Entonces, especialmente ahora, estamos todo haciendo por Zoom, estamos muchísimo más expuestos a luz azul que nunca. Entonces, creo que el elote nos puede ayudar mucho también, o el maíz, a mejorar y proteger nuestra salud ocular. Y el ácido fítico, que aunque también es un antioxidante, podría considerarse como un antinutriente. Entonces, para que se lo aprendan, el ácido fítico es ese antioxidante que está presente en el maíz y podría bloquear la absorción del zinc y del hierro si se consumen alimentos como en el mismo momento. O sea, esos nutrientes en un platito de comer así normal. Si yo tengo elote y tengo muchos alimentos que son ricos en zinc y que son ricos en hierro, no voy a estar absorbiendo muy bien este grupo de nutrientes. Entonces, tener nada más ese cuidado, en especial vigilando a quién le estamos recomendando o con quién vamos a trabajar. Si es una persona que tiene, por ejemplo, anemia, si es una persona que tiene problemas con la fijación de hierro, entonces vamos a tener el cuidado tal vez de no recomendar durante ese periodo una ingesta alta de maíz porque podríamos estar bloqueando un poco su capacidad de absorber estos dos nutrientes. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces yo les comenté que pues hay muchos beneficios, ¿verdad? De comer maíz. Entonces aquí están, pues ahí tienen también la presentación con todas las fuentes bibliográficas para que puedan buscarlas más adelante. Son estudios muy bonitos. Pero entonces ya, ¿qué es lo que podemos obtener? Bueno, cuando uno come elote o maíz,
y sus productos, palomitas de maíz y tal, vamos a encontrar beneficios en nuestro cuerpo. De esos beneficios puede ser salud y protección ocular, por lo de las zeaxantinas, ¿verdad? Podría ayudarnos a prevenir enfermedades diverticulares y otros problemas digestivos como estreñimiento. ¿Esto por qué? Por el montón de fibra que tiene el maíz. De hecho, hubo un estudio muy interesante. Durante 18 años estudiaron a 47,000 adultos y encontraron que comer palomitas de maíz al menos 2 veces a la semana les reducía significativamente el riesgo de enfermedad diverticular. Imagínense la felicidad. Entonces, por eso les comentaba antes que verdaderamente las palomitas son una muy buena merienda. Y todo está en que lo hagamos bien, tal vez no como decía, con ese queso cheddar encima o con el caramelo encima, pero las palomitas como tales son una muy buena forma, es una forma barata y divertida de ayudar a reducir el riesgo de enfermedades diverticulares, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Ahora, pues todo tiene sus bemoles, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los posibles riesgos de consumir el maíz? No, y van a ver que los principales riesgos en realidad no están vinculados a que tenga carbohidratos, sino a algunos de esos nutrientes. Lo que estábamos hablando como del ácido fítico o del fitato es que va a dificultarnos nuestra absorción, nuestra capacidad de poder obtener el zinc y el hierro de los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, no es un problema, por ejemplo, en potencia si es una familia con la que uno está trabajando o un grupo de pacientes que tienen un buen sistema socioeconómico, o sea, que están bien de dinero y que no tienen ningún problema adquisitivo. Entonces pueden nutrirse muy bien, se comen el elote y básicamente más tarde obtendrían con algún otro alimento el zinc y el hierro. Pero en personas de muy escasos recursos hay que revisar si toda la alimentación, verificar que esa persona, como les estaba contando, no tenga anemia, no tenga, por ejemplo, las defensas bajas. Sabemos que el zinc es precursor de glóbulos blancos y todo, entonces es muy importante pues tener ese cuidado y vigilar qué es lo que esa persona está comiendo para ver si en este caso particular el consumo de maíz más bien se contraindica, pero por eso. No porque tiene carbohidratos, no porque tiene azúcar y el azúcar es Satanás, porque yo en lo personal no creo eso, sino por este tema del ácido fítico. Entonces ya saben, uno de los posibles riesgos que podrían haber es en personas con anemia, personas inmunosuprimidas, que estén basándose mucho solamente en el maíz para comer, porque va a haber mucho bloqueo ahí de la parte del hierro y del zinc. Sigan poniendo atención. Siguiente diapositiva, eso, gracias. Ok, micotoxinas, eso es otro de los riesgos en potencia. Y no solamente están presentes en el maíz, casi todos los granos y legumbres son susceptibles a la contaminación por hongos. De hecho, que el maní también es uno de los que más sufre por micotoxinas. Son consideradas un gran riesgo para la salud humana. Puede incrementar el riesgo de cáncer, o sea, hay muchas complicaciones que podrían venir derivadas de esto. Siguiente diapositiva. Este es básicamente el mayor riesgo. Ahí tienen la cita bibliográfica. Resulta que incrementa muchísimo el riesgo de tubo neural. El consumo de alimentos que tienen las micotoxinas, ¿verdad? No quiere decir que el elote o el maíz incrementan el riesgo de tubo neural, de efectos del mismo, sino que lo que quiere decir es que si yo como un elote o productos de maíz que tenían micotoxinas, me podría incrementar el riesgo de daños. Por ejemplo, el factor de riesgo de cáncer, había unos estudios que hablaban que incrementaban muchísimo el riesgo de cáncer de esófago. El consumo excesivo, ¿verdad? Y esto del defecto del tubo neural. Ahora, en la era moderna, gracias a Dios, hay muchísimas formas de poder prevenir estas cosas. Entonces, todo es con pesticidas, con métodos apropiados de deshidratación cuando están deshidratando los granos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está lo que les estaba comentando ahora. Estos estudios que me encontré sobre las micotoxinas, casi todos son en África. Me encontré muchísimos en África. Este en particular hablaba de que pues revisaron a varios hombres y lo que encontraron es que estaban comiendo mucho atol
era parte de la donación de alimentos que les estaban dando, y mucho atol, y les incrementó muchísimo el riesgo de cáncer de esófago. Entonces, como digo, vean que depende mucho de la manipulación, de cómo se trabaje el maíz, cómo se deshidrate. Y también noten que la fecha del estudio es de 1985. La industria alimentaria ha mejorado muchísimo todo esto. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que les estaba contando, ¿qué hacer? Bueno, no es tenerle miedo al maíz. De nuevo, todo esto es para que puedan quitárseles para que se les quite el miedo, para que le pierdan miedo al maíz y que se lo vuelvan a comer con mucha felicidad. Vimos que ese estudio es de 1985 y está incrementando el riesgo de cáncer de esófago y otros defectos o lesiones, digamos, de tubo neural en consumo excesivo y tal vez más mal manipulado. Ahora hay fungicidas, hay mecanismos muy, muy adecuados de secado que reducen muchísimo el riesgo del desarrollo de micotoxinas en los granos del maíz. Entonces, normalmente deberíamos de estar seguros. Siempre es importante lo del control en países en vías de desarrollo y también como cuando uno lo consume, por ejemplo, de la granja. Si es de la granja, si yo estoy cultivando elote o maíz o choclo, ahí sí tengo que tener mucho cuidado. No porque uno lo va a hacer mal, nada más porque tienen que revisar muy bien los métodos estos de los fungicidas y de la deshidratación. Entonces, nada más tener cuidado del origen del maíz. Si se puede rastrear, es muchísimo mejor, es muchísimo más fácil. Siguiente diapositiva. Ok, seguimos con la industria de la pérdida de peso. Esto es una de las industrias más fuertes, lo del tema del peso corporal. Es muy nutritivo en temas de pérdida de peso, como ya sabemos que hay que hacer una restricción calórica, tal vez trabajar con los macronutrientes un poco diferente. Aunque es muy nutritivo, a veces uno le explica eso a los pacientes, uy, es que es muy bueno, y entonces ya se quieren comer, no sé, 7 mazorcas de un solo, porque es muy bueno y la nutricionista dijo que era muy bueno. Pero de lo bueno poco. Entonces, aquí la clave con esto es enseñarle a nuestros clientes que sí pueden consumir elote dependiendo de o maíz, dependiendo de su condición o de lo que ellos quieran que uno trabaje, darles la cantidad, decir, por ejemplo, bueno, tenemos que el elote es de mediano índice glicémico y la persona quiere bajar de peso, entonces tal vez le podríamos dar de permiso, digamos, o de guía, que consuma 3 o 4 veces a la semana elote o derivados del maíz. Que si va a comer tortillas, bueno, que las tortillas vayan con un montón de cosas altas en fibra. Entonces, por ejemplo, yo les digo a los pacientes, bueno, si quiere comerse unas tortillas, cómeselas como una chalupa. Le puede poner frijolito molido, pico de gallo, y entonces ahí ya se vuelve un súper receptáculo de pura nutrición y salud. Entonces creo que como nosotros guiemos a nuestros clientes en el uso del maíz, hace toda la diferencia entre si les va bien o si no les va tan bien. Y no va a ser culpa del maíz, tiene que ser una buena herramienta y uno presentárselas como con facilidad, que no le tengan miedo, nada más que lo sepan usar. Que entiendan que el elote es bueno, pero demasiado no. Entonces, básicamente eso es lo que hay que ir haciendo, creándoles conciencia a nuestros clientes. Entonces, aquí la siguiente diapositiva. Gracias. Aquí les tengo alimentos recomendados en el control de la pérdida de peso. Yo sé que esto es muy básico, es muy fácil, pero es muy útil. Entonces, el maíz, mazorca, elote, choclo, como le quieran decir, se puede consumir, es una excelente forma y nos puede ayudar montones, desde que nos va a nutrir a los pacientes hasta que es muy rico y es barato. Las tortillas, esa, como les acabo de decir ahora, amo que coman tortillas, me parece muy fácil, me encanta la cultura que viene también alimentaria con la tortilla. Aquí en Costa Rica comemos un montón de picadillos con las tortillas, les llamamos gallitos, pero son muy nutritivos, dependiendo de lo que uno le ponga a la tortilla. Entonces, las tortillas son una excelente forma, prensaditas, de todo. La masa, que como les comentaba anteriormente, la gente casi no usa la masa para cocinar, pero como para hacer repostería, pero sí se puede hacer mucha, mucha repostería con masa, con harina de maíz. Se pueden hacer quequitos, se pueden hacer muffins, se puede hacer pan, se puede hacer de todo. Entonces, es una súper buena estrategia también para las personas que por alguna razón no pueden consumir harina de trigo
y que siempre quieren comer cosas ricas, pueden utilizar la masa, la harina de maíz. Y la polenta, que les estaba contando que es súper fácil de preparar, es muy rica, es muy práctica, es muy versátil y pues la sémola es muy, muy rica. De verdad, tienen que probarla, es muy fácil de hacer. Siguiente diapositiva. Ok. Los que no están recomendados para el control de peso, digamos, o para la pérdida de grasa son el jarabe de maíz. El jarabe de maíz es puro azúcar. Se le ha extraído todo el resto de componente nutricional y nada más nos queda el azúcar simple. El jarabe de maíz alto en fructosa, que de hecho de esos sobran estudios que muestran la peligrosidad en su consumo, ¿verdad? Entonces, y se usa muchísimo en la industria alimentaria porque es muy barato, pero ya saben que nos puede incrementar el riesgo de cáncer, de enfermedades crónicas, entonces cuanto menos consuman mejor. Y de hecho creo que parte de lo rico de poder presentarle a los pacientes y a los clientes la información es presentarla completa. Vea, tenemos una muy buena versión del maíz y tenemos una versión no tan buena del maíz. Entonces, creo que podrían como compartir esto y es bastante útil. A la gente le gusta mucho poder aprender cosas nuevas. Y después el atol de maíz. No es que es malo, ¿ok? Es que nada más yo por lo menos no recomiendo atol de maíz a los pacientes que están en planes de pérdida de peso porque usualmente en un poquitito de atol hay un montón de calorías. Lo recomiendo en personas que quieren subir de peso. Entonces, la idea con esto es que ustedes agarren un montón de conocimiento del maíz, de cómo utilizarlo, con quién utilizarlo, cuándo sí, cuándo no, para que las personas no le tengan miedo, sino que lo usen como una herramienta más. Gracias. Entonces, lo que estábamos conversando ahora, por ejemplo, ahora que se pone frío, aquí en Costa Rica está lloviendo, entonces llueve, hace frío, entonces uno se puede hacer un atolito, un fresquito, algo calientito, como comida que le haga a uno sentir bien. Y eso es muy útil, no en el grupo de personas que queremos que bajen de peso, pero en el grupo de personas que queremos que suban de peso. Por ejemplo, un adulto mayor que le cuesta mucho la comida sólida, un atolito es genial, es súper nutritivo y en ese atol ustedes saben que le podemos poner montones de cosas. También, por ejemplo, un atolito para los chiquitos que no tienen hambre y que tienen peso bajo, o por ejemplo para atletas de alto rendimiento, personas que les gusta hacer ejercicio fuertecito, eso también es como una forma muy, muy rica de nutrirse. Entonces, como digo, no es satanizarlo, es nada más entender, bueno, ¿cuándo lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Y con quién lo voy a usar? Siguiente diapo. Vean, esto es súper interesante. El maíz no tiene gluten como tal, ¿verdad? Y la proteína que yo les estaba contando a ustedes antes, la que se llama ceína, tiene algo de relación con el gluten. De hecho, un estudio mostró, y por eso sí quería que lo vieran, que en un grupo de estudio de personas con enfermedad celíaca hubo un subgrupo que presentó inflamación cuando se exponía a esta proteína. Pasa con otros granos también o con otros cereales. Por ejemplo, la avena, aunque sea libre de gluten, hay personas que parece que las personas con enfermedad celíaca no toleran más de 50 gramos de avena a la semana, por ejemplo. Y parece que se están encontrando reacciones en subgrupos. No son tantas las personas, pero sí existen. Entonces, ¿esto por qué se los enseño? Porque quiero que también tomen en cuenta que de repente todos los pacientes que ustedes puedan tener con enfermedad celíaca o con intolerancia al gluten, a veces uno le dice, bueno, no, quite el trigo, quite la avena, quite todas estas cosas, coma cosas con maíz. Y hay algunas personas que no les va bien. Entonces podría ser producto de la ceína, que es un poco semejante al gluten. Como digo, no es gluten técnicamente, pero tiene una relación que podría generar inflamación. La otra cosa que también notaron en ese estudio era que la inflamación era significativamente menor, pero siempre es importante que lo tomen en consideración. La otra intolerancia que es muy frecuente con el maíz es las personas que tienen síndrome de colon irritable, personas, ¿verdad?, que están con un plan de bajo FODMAP. Es importante que tal vez no coman maíz, porque sí, definitivamente que genera mucho malestar, mucho dolor por el tipo de azúcares que tiene. Siguiente diapositiva.
Ok, ¿cómo cocinar y usar el maíz? A mí me encanta que coman maíz. Es muy fácil. Entonces yo les traje varias ideas. Entonces el maíz dulce, que ese es así como el más dulcito que se puede conseguir en lata o que uno puede desgranarlo. Ese se puede hacer en ensaladas, en arroces, en sopas, en cremas, en picadillos. Bueno, es demasiado versátil. La mazorca, el elote, bueno, uno lo puede hacer hervido o lo puede hacer como a la parrilla o al grill o en sopa, que queda muy rico. Entonces, verdaderamente que vean qué montón de cosas uno puede hacer con el maíz. A mí me encanta que coman maíz. Yo soy la más feliz. Los granos deshidratados también se pueden comer como si fueran snacks. Entonces venden unos así chiquititos deshidratados que creo que son del Salvador, que son muy ricos. Aquí a Costa Rica llegan unos de unos granos grandotes de Perú. Entonces todos esos son deliciosos. Y uno los puede hacer en la casa también. Uno lo que puede hacer es que nada más lo desgrana, le pone un poquito de pimienta cayena, de sal de ajo, los mete en el hornito y listo, o en la freidora de aire para las personas que tienen freidora de aire. Conversamos entonces de nuevo de cómo utilizar la masa. Ya dijimos que tortillas, queques, muffins, cremas, sopas, chorreadas, chips. La masa pues deja mucho a la imaginación, se puede hacer absolutamente de todo. Palomitas de maíz, también, que ya las conversamos, esas son casi que de mis favoritas, y pasteles salados o dulces, o sea, se puede hacer un pastel, por ejemplo, en Chile hacen un pastel que se llama choclo, y ese es un pastel que es elote como con crema y con pollo, y entonces es súper nutritivo, es muy rico, hay muchas formas de comer el maíz. Entonces, pues eso es lo que quería compartir con ustedes, que aprendieran un montón, que se saquen el miedo de comer maíz. Y no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer. Y por acá hay algunas consultas, Ujú, en su mayoría asociadas con el tema del ácido fítico. ujú. La primera sería que vos mencionás que bloquea la absorción del hierro, entonces ¿hay algún tipo de maíz donde se encuentre menos presente? No, lamentablemente no. Todos los tipos de maíz tienen suficiente ácido fítico como para bloquear en ese momento la captación de hierro y de zinc. Ahora, el morado, el maíz morado, el de Pujagua, es de los que hay aquí en Costa Rica el que menos contenido de ácido fítico tiene, pero todos tienen. O sea, como que haya uno que no, no. Muy bien. Ujú. La cantidad de maíz que debería consumirse para que esa disminución en la absorción del zinc y el hierro se presente o para Bueno, que se dé esa interacción. los estudios dicen que ya como con media taza del grano ya hay bloqueo de absorción. Ujú. Son Ok. solo esos dos nutrientes. Con media taza, perdón. Sí, media taza. Media taza. Y en los estudios, la otra consulta es, en los estudios que mencionabas, ¿a qué llaman consumo excesivo? Consumo excesivo, bueno, en ese particularmente en el de Sudáfrica era de 2 a 3 veces al día, porque lo que pasa es que eso era parte de las donaciones que ellos estaban recibiendo como parte del apoyo que, por ejemplo, hace FAO o UNICEF o el Programa Mundial de Alimentos, y lo que hacen con muchos países es que donan comida y donan atol y donan ese tipo de cosas, que tal vez sean de alta densidad energética, que los puedan levantar. Entonces estas personas estaban consumiéndolo de forma diaria de 2 a 3 veces al día. Ujú. Era bastante alto su consumo. Muy bien. Y Ujú. la última, ¿cuánto considerarías vos en cuanto a cantidad de atol para llamarlo una porción? Bueno, es que eso depende de la marca, ¿verdad? Del atol, pero de las que aquí hay en Costa Rica, casi siempre, como un cuarto de taza ya equivale a una porción de harina. Y ahí lo que uno lo quiere hacer de dilución. Entonces, si uno lo quiere diluir en 200 mililitros de agua o lo quiere hacer más concentradito de calorías, si lo quiere diluir con la leche de vaca o con bebida de coco o con bebida de almendras, pero la porción usualmente es un cuarto de taza, pero hay que ver la marca. Ujú. Ajá. Perfecto. Esas son todas las consultas, pero no sé cómo vas a incorporar el tema de las rifas que mencionabas. Sí, ahora vamos a hacer, entonces, bueno, ya que tú tienes ahí, lo que yo quería era ver
Bueno, tengo unas preguntitas para que las personas ganadoras las contesten bien. Y la dinámica sería la siguiente. De las primeras 3 personas que contesten correcto, vamos a ir sacando los ganadores. De acuerdo. Ok, Entonces, entonces, vamos a prestar atención. sí, exacto, exacto. Entonces Y yo perdón, quiero... un segundito, para que lo anoten su respuesta en el espacio de preguntas y respuestas o Q&A, no en el chat. Sí, ok. Vamos a ver, entonces, la primera pregunta, vamos a sacar, como digo, nuestros clasificados. La primera pregunta es, ¿cuál puede ser el principal beneficio del consumo de palomitas de maíz en el ser humano? Esa es la primera pregunta. De ahí tenemos las primeras 3. Mariana Alfaro, Verónica Chávez y Liam Zamora, que las 3 indicaron el contenido de fibra. Ajá, pero ¿qué hace esa fibra? No pusieron nada más. Ah, no, entonces busquemos a alguien que haya puesto ahí. Ok, fuera de esas y hacia abajo. Si las primeras 3, ¿cómo es? Hay Respuestas una que correctas. menciona que puede disminuir la enfermedad diverticulosa. Ella, de fijo. Ella, Ok. ellas. Ella es Califican. Mariana, ella es Mariana Najar. Muy bien, Mariana. María del Pilar Navas también indicó lo mismo. Ajá. Y fibra y antioxidantes, no sé si la tomas o no. Mm, las Disminución, palomitas no tienen tantos antioxidantes. de Esa no. acuerdo. Disminución del estreñimiento, indicaron otra. Esa está muy bien. Listo. Ya tenemos nuestras Esta 3. es Brian Gael. Ok, genial. Listo, entonces Mariana Najar, María del Pilar Navas y Brian Gael. Ajá, esos son nuestros 3 concursantes. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo se llama el compuesto que puede crecer en el maíz, que podría ser peligroso y podría inclusive generar lo que hablamos ahora del cáncer de esófago? ¿Cómo se llaman esos compuestos? ¿Cuál es ese nombre? Micotoxinas, dicen por acá. Ácido fítico, dicen otras. Micotoxinas es la respuesta. Ok, entonces las tres personas que indicaron micotoxinas fueron Alejandra Aguileta, Mariana Najar y Brian Gael, pero ellos 2 ya ganaron del anterior. Ay, es que ellos van demasiado bien. Ok, genial. Y ya la última pregunta es, vamos a ver, ¿cómo se llama la proteína que está presente en el maíz? Aquí tenemos ceína. Andrea, bueno, básicamente es lo que mencionan todos, y Andrea Aguilar, Joana Monge y... Un segundo. Pues que conforme entran las respuestas se empieza a mover esto por acá, pero entonces voy a regresar al inicio donde están todos esos primeros. Estuvieron poniendo mucha atención. Andrea Aguilar, Joana Monge y Génesis Soto. Listo. Eso fue la rifa. Pero estuvo divertido, ¿verdad? Sí, no, muchísimas gracias por tu participación, por también las rifas para los participantes del día de hoy, por tu tiempo. Ay, no, gracias. Gracias a todos los que se quedaron aquí con nosotros, las que jugaron con nosotros. Me encanta que jueguen. Gracias a Dimaseca que nos está ayudando tanto con esto y a todos los que nos acompañaron. Mil agradecimiento. Muchísimas gracias.